Vamos a iniciar con la charla Aprendiendo a diseñar una aplicación serverless en AWS. Nuestra speaker es Franci Hernández. Voy a hablar un poco de ella para que la conozcan y después la agrego. Franci es ingeniera de software en Bancolombia. Ella tiene 10 años de experiencia trabajando en temas de desarrollo de aplicaciones de integración de core bancario para diferentes empresas del sector financiero. Ella es experta en el diseño y desarrollo de integración de servicios SOA y REST y cuenta con la certificación de AWS Solution Architect Associate. Cuando Franci no está programando, disfruta de patinar, escuchar música, especialmente la salsa, y viajar por carretera. Bienvenida, Franci. Hola. Vale. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la asistencia, por el interés en la charla. Y bueno, pues vamos a dar comienzo. La sesión de hoy, pues vamos a ver cómo podemos aprender a diseñar una aplicación basado en los servicios de AWS en arquitectura serverless. Bueno, para comenzar vamos a ver un poco pues, cuál es esa agenda que tenemos para la sesión. Lo primero es saber qué es serverless, entender cuál es ese, qué es cuando nos dicen serverless, saber cuáles son sus ventajas, sus beneficios y por qué deberíamos utilizarlos. Conocer algunos de los servicios de Amazon a partir de esas arquitecturas serverless y hacer un pequeño demo para ver pues ya en la práctica todos estos conceptos. Entonces, para comenzar, pues debemos entender que es serverless, aunque serverless se puede traducir como sin servidor, digamos que no es del todo así. Siempre hay una infraestructura detrás que nos va a permitir correr nuestras aplicaciones, nuestras funciones, pero cuando hablamos de serverless hacemos referencia a que nosotros delegamos esa administración de esas funciones, de ese aprovisionamiento, de esa administración de recursos a un proveedor para nosotros como compañías, como diseñadores, como desarrolladores, pues nos podamos centrar como tales en la lógica de nuestros productos, de los servicios que vamos a ofrecer a nuestros usuarios. Entonces, serverless es asociado a estas arquitecturas que se ejecutan cada vez que se tienen eventos. Cuando requerimos desacoplar nuestros servicios, podemos hacer uso de serverless. Y para entenderlo también un poco más, serverless lo podemos asociar a nuestros servicios de públicos que tenemos en la casa, por ejemplo, como el servicio de la luz o del agua, que nosotros solamente hacemos uso cuando abrimos nuestro grifo, nuestra llave, hacemos uso de ese recurso por un determinado tiempo, ¿verdad? Nosotros pues no nos preocupamos o no, pues nuestro interés no es saber qué hay detrás de eso, de cómo están las tuberías, cuál es el alcantarillado, sino que simplemente para nosotros es usar el recurso, que en este caso es el agua y que tiene una facturación por el tiempo que la usemos. Asimismo funciona serverless, nos brinda la posibilidad de que el pago sea solo por uso y no por todo el tiempo que pronto puede pasar con un servidor on-premise, que sí tenemos que pagar pues temas como la red, temas como la administración, que son pues un costo dentro de las empresas. Bueno, y viendo como un poquito los beneficios, pues ya lo mencionaba, la idea es tener pues ser administración de esa infraestructura. Esa infraestructura pues pasa a ser un servicio que nos va a dar un proveedor y que nosotros nos vamos a centrar es en lo que conocemos como function as a services o funciones como servicios, y es llevar nuestras lógicas, nuestras ideas de negocio a componentes que nos permitan pues ejecutarlo de forma más flexible y dinámica. Serverless también nos permite pues tener un autoescalado, porque nosotros, por ejemplo, trayéndolo al caso de nuestra infraestructura física, muchas veces requerimos pues un servidor nuevo, pero pues esto depende de muchos factores. Primero, tener un presupuesto, luego comprar el servidor, hacer todo el aprovisionamiento, instalación de sistema operativo, de actualizaciones, de licencias, y adicional pues tener la persona que realice ello. Entonces, cuando nosotros tenemos servicios como serverless, este autoescalado es dinámico y va dependiendo según la demanda de las solicitudes que se requieran. Y un caso muy como cercano a nosotros es el Black Friday. Son estas compras que por lo general a fin de año se aumentan en compras en línea, en donde nosotros, si no tenemos como ese aprovisionamiento, pues puede que no recibamos todas esas solicitudes y que dejamos, digamos, en este caso, como perder cierta parte de nuestro negocio.
Entonces la idea de tener estos servicios serverless en la nube es eso, esa reducción de costos, reducir también riesgos y mejorar, digamos, la forma eficiente en que nosotros prestamos un servicio o un producto. Como ya lo mencionaba también, el pago por uso, solamente nosotros pagamos por esa cantidad de tiempo que se ejecutó una función o por la cantidad de datos, digamos, que se transfirieron. Y pues esto, digamos que reduce mucho, no solo tiempo, sino también pues esa carga operativa que puede tener una empresa. Y por último, la reducción del time to market es cómo nosotros podemos llevar de forma más rápida o en menor tiempo nuestros productos o servicios al mercado, ponerlos ya en un ambiente productivo y que sea pues de verdad generemos valor a los usuarios y generemos pues de forma iterativa nuevas funcionalidades, les podamos exponer nuevos productos o nuevos servicios. Entonces, pues aquí vamos a tener algunos servicios serverless. AWS ofrece pues muchísimos servicios en cuanto a cómputo, en almacenamiento, en manejo de base de datos, en procesamiento de datos, pero vamos a ver solo algunos como los más conocidos para hacer al final el demo. Bueno, comenzamos con AWS Lambda. AWS Lambda es, digamos, como el servicio principal que nos de serverless, es un servicio de cómputo que Amazon lanzó en el 2014 y prácticamente lo que nos permite Lambda es poner nuestras funciones, nuestro código sobre él y Lambda se encarga de hacer toda la ejecución, de toda la aprovisionar ese ambiente de ejecución para que ese código que nosotros pues escribimos se pueda correr. Es como si tuviéramos unos contenedores que simplemente cuando hacemos esa invocación pues se ejecutan y una vez ya nuestro servicio termina su proceso, pues esta infraestructura de cierta forma se deshabilita y es algo pues muy pues transparente para nosotros. En Lambda podemos crear diferentes backends, podemos hacer uso de diferentes lenguajes como Node, Python, Go, Java y .NET. Pagamos solamente por el tiempo en que ese recurso se utilizó, lo paga y se mide pues a través de los milisegundos en que estuvo ejecutándose. Se dispara a través de eventos, es decir, cuando yo genero una invocación, puede ser a través de un frontend o desde otros servicios de AWS, puedo ejecutar a través de esos llamados y digamos que Lambda nos brinda esa opción de tener un escalamiento automático, es decir, podemos pasar de tener poca carga de trabajo a recibir hasta miles de solicitudes por segundo. Bueno, y muy de la mano a este servicio está Amazon API Gateway. Digamos que, pues primero, debemos saber como que es una API. Una API es una interfaz que le permite a dos programas, a dos software, poderse comunicar entre sí. Y lo que hace el API Gateway es funcionar como una puerta de entrada hacia servicios que tenemos como backends o servicios externos o otros servicios de Amazon. Entonces lo que hace el API Gateway es recibir esas peticiones, esas solicitudes que pueden venir, por ejemplo, de un frontend y se encarga de direccionarlo, por ejemplo, a la Lambda donde tenemos nuestro código y hacer ese control también como de acceso. En cierta forma nos ayuda como a hacer una autorización para ver, digamos, desde qué recursos sí se puede acceder o si hay algún tipo de negación de servicio. En el API Gateway nosotros podemos tener diferentes como versiones de una sola API, es decir, podemos tener un ambiente de desarrollo, una de pruebas en el que de forma pues como escalonada podemos probar diferentes funciones y tendríamos pues un endpoint diferente para cada uno. Bueno, perdón. Pues ya que ya es un servicio diferente, DynamoDB es un servicio ya de almacenamiento de base de datos. DynamoDB es una base de datos no relacional, o lo que conocemos como NoSQL, que nos brinda pues una mayor flexibilidad, digamos que a diferencia de las bases de datos transaccionales en las que nosotros pues tenemos una alta carga de relación de bases de datos, de transacciones. DynamoDB lo que nos brinda es que podamos crear almacenamiento a partir de un diseño de clave de valor y de documento. Y digamos que DynamoDB está diseñada para que la podamos usar en aplicaciones en las que requerimos una respuesta pronta, donde haya baja latencia, es decir, donde nosotros requiramos nuestros datos con mayor velocidad.
En cuanto a rendimiento, digamos que DynamoDB nos permite, es un almacenamiento ilimitado. Nosotros solo debemos crear como las estructuras y ya por detrás toda la infraestructura, pues Amazon la maneja. Digamos que cuando tenemos unas cargas altas de trabajo, pues DynamoDB escala de acuerdo a eso, o si por el contrario disminuye, pues asimismo se reduce el uso de recursos. Y una de sus ventajas es que nos permite pues, realizar solicitudes de escritura y de lectura en milisegundos. Es bastante rápido. Otro servicio, acá ya cambiamos un poco, este es un servicio de almacenamiento, pero de objetos, que es Amazon S3 o Simple Storage Service. Es un servicio que nos permite almacenar objetos de diferentes tipos. Lo que nosotros vamos a tener allí es el acceso en cualquier momento a esos recursos. Nosotros creamos como una especie de contenedor virtual, por decirlo así, que se conoce como un bucket, y ese va a ser el directorio donde nosotros vamos a ir colocando cada uno de los objetos. Es que Amazon S3 tiene algo particular, y es que puede ser como un propósito general, es decir, yo puedo almacenar desde copias de seguridad o archivos de multimedia como videos, fotos, imágenes, o incluso puedo utilizarlo como un sistema de almacenamiento para un servidor web service estático. Ya en el de lo vamos a ver. Y por último, una de las ventajas de Amazon S3 es la disponibilidad con la que podemos tener los objetos. Digamos que aquí están solo mencionadas algunas. Amazon tiene otros tipos de acceso de servicios, pero digamos que los más como comunes o como para acercarnos un poco son Amazon S3 estándar, que es cuando nosotros tenemos un sistema de almacenamiento al que tenemos que ir de forma frecuente, es decir, un servicio que, no sé, todos los días tenemos que traer, como por ejemplo una página web que esté alocada en S3 y que es de consumo de todos los días, es un almacenamiento estándar. Y cuando hablamos de S3 Standard Infrequent Access, son objetos que nosotros almacenamos, pero que son variables las veces en que nosotros vamos a consumirlos. Entonces, puede ser un sistema, no sé, tenemos un archivo de nómina que consultamos solamente a fin de mes, pues nuestros objetos van a estar de forma accedida pues de forma infrecuente, y eso pues también digamos que varía en el tema de costos y los cobros que tiene Amazon. Y por último, Amazon S3 Geyser es un sistema de almacenamiento de objetos a largo plazo. Es usado, por ejemplo, para aquellos datos que requerimos guardar para auditoría, por ejemplo, esos logs que muchas veces deben estar, no sé, 5 años, que en algunas empresas nos requieren para temas de seguimientos, o copias de seguridad, backups, que nosotros sabemos que no son todos los días accedidos, pero que sí debemos contar con ellos a largo plazo. Bueno, este servicio de Amazon Step Functions es un servicio ya más orientado a la integración y automatización de procesos. Lo que nos permite Step Function es crear diferentes flujos de trabajo, o lo que conocemos como máquinas de estado, en las que vamos a poder definir una secuencia de pasos o de procesos para un propósito específico. Entonces, podemos integrarnos con diferentes servicios de AWS. Por ejemplo, podemos que arranque nuestro proceso con una inserción en base de datos, pero que también luego de eso se le notifique al cliente que su registro quedó, pero que también luego de eso se envíe un correo. Entonces, toda esa agrupación, orquestación, la podemos hacer a través de este function, y principalmente pues se utiliza para este tipo de automatizaciones. Bueno, y por último tenemos el servicio de Amazon Simple Notification Services. Este es un servicio que nos permite realizar el envío de notificaciones. Cuando requerimos, por ejemplo, no sé, que desde una aplicación se le envíe un correo o una notificación por mensaje de texto al usuario, podemos hacer uso de este servicio. O cuando entre aplicaciones también necesitamos algún tipo de comunicación. Entonces, no sé, podemos tener nuestro módulo de contabilidad, pero debemos enviar alguna notificación al área de recursos humanos. Todo ese tipo como de mensajería entre servicios la podemos hacer con SNS.
SNS funciona también bajo un patrón que es Publish and Subscribe, en el cual pues un publicador es una aplicación o un componente que se encarga de generar información o algunas tipo de noticias que otra persona o otro sistema va a consumir, que en este caso serían los suscriptores. Entonces es muy parecido como lo que tenemos en YouTube cuando nosotros le damos suscribir a algún canal y cada vez que se genera un nuevo video nos llega esa notificación de que hoy hay un nuevo video y, esa información va a llegar a todas las personas pues que se hayan suscrito a ese tópico, se conocen en SNS. Y finalmente, pues ese envío, como lo mencionaba, se puede hacer a través de mensajes de texto, de correo electrónico o de notificaciones móviles. También cuando tenemos una aplicación en nuestro celular y requerimos que, no sé, se nos llegue alguna alerta, podemos hacer uso de este servicio. Y Fanout son aquellas mensajerías que debemos enviar a otros servicios, no sé, que después de realizar algún registro, pues se dispare otros servicios adicionales. Por ejemplo, podríamos conectarnos, no sé, a una base de datos para que realice alguna inserción o que se ejecute algún programa adicional. Bueno, aquí tenemos algunos casos de éxito de empresas que han migrado sus arquitecturas a serverless. Entre ellas, una que me llamó la atención fue Coca-Cola Freestyle, y esa es una aplicación que creó Coca-Cola con el fin de que los usuarios pues no tuvieran que, digamos, que tener como algún contacto con las máquinas dispensadoras, sino que a través del celular se pudiera escanear un código QR y ese código QR pues se conectaba a un servicio en nube que le podía dar, por ejemplo, algunas recomendaciones o de acuerdo como a los últimos pedidos que la persona haya hecho, le da algunas sugerencias. Y lo que hace la persona es seleccionar la bebida y cuando le da a enviar la petición, se activa un servicio en la nube y el servicio en la nube lo que hace es enviar una notificación al dispensador para que despache la bebida. Entonces, en este caso tenemos, digamos, un caso muy práctico de cómo se redujo ese time to market, de pasar de llevar un prototipo de una semana, poderlo tener una semana en producción y ver cómo se pueden recibir diferentes solicitudes, pasar de conectar casi 10.000 dispositivos para que puedan ser usados por los clientes y sobre todo que fue una aplicación como va pensada en cómo llevarle una utilidad a los usuarios y que les genera como algún tipo pues, de valor en esta forma de realizar un pedido. Bueno, esta Netflix, que como conocemos, pues es una empresa que tiene millones de usuarios, que por tanto pues requiere que sus servicios pues también sean entregados de forma rápida, que tiene muchísimo contenido. Entonces Netflix lo que hizo es usar los servicios de Lambda para autogestionar su propia infraestructura, es decir, para crear servidores en la nube cuando su carga fuera mayor, usa servicios de S3 para el almacenamiento de archivos multimedia y funciones Lambda para hacer ese proceso de codificación de estos archivos. Esto pues que le ayudó a Netflix, uno, a reducir tareas y procesos y a reducir también errores que muchas veces al hacer tareas manuales pues se pueden presentar. Listo. Por último está Liberty Mutual, que es una compañía de seguros. Lo que hizo esta compañía pues en su visión de migrar hacia la transformación digital pues ya propia de la empresa, pues se dieron cuenta que tenían muchas cargas de trabajo, que tenían muchos servidores locales y que eso pues les generaba un costo de mantenimiento en tiempo, y lo que hicieron fue llevar cerca del 50% de sus servidores a que se ejecutaran en la nube. Entonces esto por un lado pues redujo ese tiempo en que las personas tenían que estar pendientes de la infraestructura y mejoró el tiempo para que los desarrolladores pues se centraran ya en funciones propias del negocio, en este caso pues de las funciones que ofrece una aseguradora.
redujo también el tiempo en que se llevaban esas aplicaciones a producción, pasó de tener despliegues de que se podían tardar un año a realizar esos despliegues en 3 meses, y pues reducción en los costos internos. Bueno, acá tenemos pues la arquitectura, el diseño pues de un pequeño demo, que lo que vemos aquí, bueno, algunos de los servicios como lo que tenemos es entonces un bucket de S3, que es donde va a estar almacenado pues todos nuestros archivos HTML, las hojas de estilo, imágenes que requiere nuestro sitio web. Como lo mencionaba, en Amazon S3 se puede configurar para que ese bucket nos dé una URL y se ejecute allí nuestra página web. Y ese URL es el que se le va a exponer a los usuarios. Digamos que la idea aquí en el demo es hacer un pequeño formulario de una veterinaria en la que nosotros podamos registrar la información de nuestras mascotas y el responsable o el dueño. Una vez digamos que el usuario pues ejecuta o realiza la petición sobre el web service, se hace el consumo hacia la API Gateway. La API Gateway, pues recordemos que es esa entrada hacia nuestros backends, hacia nuestras funciones lógicas, y el API Gateway se va a encargar de redireccionar esa petición hacia donde será nuestra lógica y de controlar, por ejemplo, algunos mecanismos de seguridad. Digamos que cuando ya la petición pues llega a la Lambda lo que se encarga es de realizar ese proceso de lógica de negocio que nosotros le hayamos indicado, que en este caso es realizar el registro de nuestras mascotas, y en la Lambda, digamos como tal, hace esa transformación de la data, de lo que le llegó desde la parte del front, transformarlo a los campos en los que se va a guardar en la base de datos DynamoDB. Aquí diseñamos pues una tabla pequeña que contiene la información de nuestra mascota y del responsable, solamente pues realizando la creación de la tabla sin necesidad de aprovisionar pues ningún tipo de infraestructura. Digamos que previamente hay un tema también de seguridad que es importante que nosotros lo sepamos, y es que nosotros somos pues, responsables de la seguridad que vamos a generar en nuestra aplicación. Entonces, en este caso, Amazon nos provee un servicio que se llama Identity Access Management, que en él pues vamos a decir qué usuarios pueden ingresar, vamos a definir roles, políticas. Esas políticas nos definen qué recursos y qué acciones vamos a poder usar sobre los servicios que tengamos en nuestra aplicación. Entonces, vamos pues a pasar al demo. Listo. Digamos que esta es nuestra interfaz. No sé si ahí se puede ver acá. Sí. Listo. Aquí tenemos pues una interfaz sencilla. Es un registro en el que vamos a recibir pues la información de nuestra mascota. Y quién es el dueño y los números de contacto de esa persona. Entonces, este es el sitio web que les comento, está alojado en Amazon S3. Vamos a verlo acá. Digamos que por cuestiones de tiempo, yo hice, digamos, actualicé los componentes previamente. Digamos que mientras uno pues crea el backend y hace esta subida de los archivos, pues se puede tomar unos minutos. Entonces la revisé previa para que pudiéramos aprovechar el tiempo. Entonces aquí lo que tenemos, o lo que se hace inicialmente, pues es crear un bucket. Ese bucket debe tener un nombre único, debe ser un nombre único porque es global, es decir, que es el identificador que vamos a tener para nuestros objetos, ya que como nosotros no conocemos pues dónde está alojado ni cómo es su infraestructura, solo conocemos el ID o este nombre que nosotros le generamos. Entonces, una vez creado el bucket, empezamos allí a subir nuestros archivos. En este caso, pues es una aplicación sencilla que solo tiene un index, que es este formulario que veíamos acá. Tiene pues la hoja de estilo que requiere, algunas imágenes y el archivo for logic, que es el que pues recibe los datos del formulario y los transforma para poder enviárselos hacia la API Gateway para ya establecer la conexión con ese endpoint.
Entonces vamos a ver, esto digamos es la parte de nuestro front. Vamos a ver cómo está nuestro registro en la base de datos. También pues previamente creé la base de datos en Dynamo. Aquí en Table. Para nuestro caso, pues creé una tabla que se llamará Pet Lovers TV y en él, cada vez que nosotros hacemos la creación de una tabla, pues le asignamos un nombre y lo que nos pide también es asignarle un primary key o un partition key, perdón, que se comporta como nuestro identificador único, que es este que vemos acá. Para el ejemplo práctico, pues le asigné el nombre de la mascota, pero aquí podemos generar, pues ya, no sé, puede hacer la identificación de una persona. Aquí va ese valor que no se debe repetir y que nos va a mantener la integridad dentro de nuestra tabla. Bueno, digamos que una vez creamos ya nuestra tabla, aquí había adicionado como algunos registros. Entonces la idea es que nosotros desde el front recibamos esta información y la función de la lambda sea la encargada de hacer el llamado a los métodos que expone el DynamoDB para hacer esta inserción en la base de datos. Entonces, para poder hacer pues nuestro demo, nos vamos a centrar en realizar esta parte. Digamos que ya tenemos el front, tenemos nuestro sistema de almacenamiento, vamos a construir nuestra función lambda y la API Gateway para poder exponerla y que ese API Gateway nos entregue el endpoint de consumo. Entonces vamos a ingresar a lambda. Vamos a decir que vamos a crear una nueva función. Seleccionamos un nombre, le vamos a poner como lovers, lambda. Debemos seleccionar sobre qué lenguaje es esa aplicación o ese código que nosotros le vamos a asignar, o sea, el runtime sobre el que él va a correr. Para este caso es una aplicación es una lógica en Python. Vamos a seleccionar Python 3.8 y le damos crear a nuestra función. Listo, una vez que ya, digamos, se nos aprovisiona esa lambda, venimos aquí al código y aquí es donde nosotros vamos a hacer toda nuestra lógica. Vamos a colocar, pues, cuáles son las funciones que vamos a requerir, cuáles, no sé si vamos a hacer algún procesamiento de datos, todo eso lo realizamos acá. Entonces yo pegué la lógica de esta funcioncita lambda, que básicamente lo que le estamos diciendo es que vamos a ir a una base de datos DynamoDB, le asignamos el nombre de la tabla, que recordemos es LoverDB, que ya había cargado previamente, y que a través del método handler o el listener que va a tener para recibir las peticiones, pues él está esperando que en ese evento le llegue la información de los nombres de la persona, la información de la mascota y la información de contacto. Cuando se recibe esta información, lo que hace la lambda es invocar las funciones que le ofrece DynamoDB, que en este caso va a ser la acción de put item, que es como tal ya realizar el registro en nuestra base de datos. Y aquí lo que hacemos es este mapeo de los datos que recibimos, pues los vamos a pasar a cada uno de los campos que establecimos en la tabla. Entonces aquí le damos desplegar. Ahora, como veíamos, debemos asignarle una política. Esa política es la que le dice a la lambda que tiene permisos para escribir sobre la función, sobre el DynamoDB. Entonces debemos decirle en configuraciones, en permisos. Por defecto él tiene un rol, pero a este rol es donde le vamos a asignar esa política que requerimos.
Entonces aquí se nos abre el servicio de IAM que veíamos en la presentación. Aquí vamos a asignarle nuevos permisos para crear esa política. Esta política lo que tiene es un documento JSON en el que nosotros le decimos sobre qué servicio se va a tener acceso, que en este caso es un DynamoDB, y qué acciones va a poder realizar. Entonces va a poder hacer escrituras, va a poder borrar, va a poder hacer consultas o escaneos sobre esa información. Y aquí este resource es el identificador que tiene nuestra tabla. Entonces cada vez que nosotros creamos un registro en Amazon, él nos da ese resource names, que es la forma en que nosotros pues vamos a poder identificar ese recurso y hacer el llamado. Entonces volvemos a nuestra tabla, vamos a la tabla que creamos y aquí en información encontramos ese resource names. Entonces lo vamos a copiar, que es el que nos está pidiendo aquí la política. Lo copiamos, le damos review policy. Listo. Le creamos un nombre a esa política, no sé cómo, DynamoDB policy pet. Le damos crear. Y lo que está haciendo ahí Dynamo es asignarle esa nueva política al rol que tiene la lambda. Entonces, si nos devolvemos acá a la lambda, vamos a ver que ya tiene como asociado ese permiso para hacer las inserciones sobre la base de datos. Entonces, acá tenemos la política que creamos. Ahora vamos a crear pues rápidamente un API Gateway. El API Gateway, como vimos, es ese canal como de comunicación del que vamos a exponer de forma segura nuestras funciones. Aquí le vamos a dar Create API. Vamos a seleccionar que es un servicio de tipo REST API. Digamos que aquí la configuración es bastante sencilla. Aquí nos pide lo mismo, asignarle un nuevo nombre. Entonces le vamos a poner como API Gateway. A diferenciarlo. Y vamos a indicarle cuál es la lambda a la que debe llamar. Entonces, pues como los servicios REST, nosotros tenemos una serie de métodos que son los métodos HTTP que nos permiten esa comunicación, que son los métodos POST, GET. Para este caso vamos a usar un método POST para hacer el envío de información. Le decimos que es una lambda lo que queremos invocar y ponemos acá el nombre de nuestra lambda, que fue pet functions. Le decimos guardar. Él por defecto igual crea un rol para poderse de igual forma conectar a esa lambda. Y aquí vamos a hacer una pequeña prueba para ver que si el servicio, digamos, está expuesto y que si estamos llegando a la lambda y que la lambda sí está yendo al DynamoDB. Entonces le damos aquí en test. Digamos, esa es la estructura de datos que esperaría la lambda para poder ejecutarse. La probamos y nos da una respuesta de 200. Este 200 es de que fue exitoso el registro, de que sí entré a la lambda. Ahora debemos confirmar de que sí se haya hecho la inserción en nuestra tabla. Entonces regresamos aquí a DynamoDB, le damos explorar ítems y vamos a ver que apareció un nuevo registro que fue Mateo, que su dueño es Sofía Flores, que fueron los datos que nosotros enviamos aquí desde la prueba del API. Pues una vez ya tenemos este API, sabemos que la comunicación está bien, que estamos haciendo la conexión con la base de datos. Vamos a exponer esta API, esta lambda, a través del gateway que nos va a dar una URL. Aquí lo que hacemos es habilitar los cores, que son como una serie de encabezados para recibir peticiones de forma externa, y vamos a desplegarlo. Vamos a decirle aquí que va a ser un nuevo ambiente. Estos son como los stage, es decir, que por ahora es desarrollo. Y cuando le hacemos el despliegue, esta URL es la que ya nosotros vamos a poder indicarle al front para que venga a consumirnos. Entonces, volvemos aquí a... Uy, me perdí.
a donde está nuestro servicio de S3. Y para este caso, el archivo, esta funcioncita en JavaScript es la que hace esa invocación. Vamos a abrir el archivo para ver qué es lo que hace. Él tiene una API endpoint. Aquí es donde nosotros deberíamos pegar ese API, esa URL que nos dio la API Gateway, para que cuando realice las invocaciones, él sepa que tiene que comunicarse a ese endpoint y enviar los datos que capturó desde el front. Entonces aquí tenemos los datos que veíamos en el formulario, él toma los valores y construye la petición de acuerdo a lo que está esperando la lambda. Entonces, cuando nosotros invocamos, esa ya es la última parte, digamos que actualizamos el endpoint allí, nosotros volvemos al bucket, y si nosotros queremos exponer esto como un web service, como un sitio web estático, en propiedades le vamos a indicar al final que nos permita habilitar este servicio como un static web hosting. Entonces le damos a editar, habilitar, y él nos entrega esta URL, que es la misma que vemos aquí, y aquí ya podemos registrar, hacer uso del servicio. Entonces, no sé, vamos a hacer una última prueba, no sé, que se llama Júpiter, nuestra mascota, que tiene 3 años, que el responsable es Juan, alguna información de contacto, digamos que aquí pues no realiza ninguna validación, y su número. Pues como vemos, el registro fue exitoso, nos dice que sí se realizó, y aquí pues como un pequeño mensajito de que sí pasamos por la lambda para hacer ese registro. Volvemos a nuestra base de datos, refrescamos y debe aparecernos nuestro último registro, que es Júpiter, que su dueño es Juan López. Entonces, eso era lo que quería mostrarles en esta sesión. Muchas gracias por el interés en ella, y bueno, digamos que como últimas recomendaciones, pues invitarlos a que se interesen un poco en estas tecnologías serverless, que son de verdad bastante útiles para pues para poder poner en producción servicios de forma más rápida, pensar siempre en nuestro cliente, en cuáles esas cosas que de verdad les son útiles y que podemos pues llevarlas en muy poco tiempo a un ambiente productivo. Muchas gracias, Franci. Tenemos un par de preguntas, ¿te parece si las vamos respondiendo? Vale, sí, señora. Déjame las agrego aquí. Nos preguntaron, ¿qué requerimiento debemos tener en cuenta al momento de construir una arquitectura serverless? Ok, vemos que es importante que conozcamos, uno, esos requerimientos funcionales, la necesidad propia del negocio, pero también esas necesidades técnicas, es decir, por ejemplo, que necesitamos una respuesta en cuestión de milisegundos, que no supere el tope de ciertas transacciones, de que necesitamos desacoplar una funcionalidad para no generar cuellos de botella. Principalmente es eso, el tiempo de respuesta. Digamos que los servicios serverless son bastante flexibles, y lo que nos dan es esa posibilidad de tener respuestas muy rápidas, y sobre todo que solo pagamos por lo que usamos. Excelente, muchas gracias. Rocío tiene un par de preguntas, voy a poner aquí la primera. ¿Es posible crear una API que en lugar de que se conecte a una Lambda, se conecte a web services fuera de AWS? Sí, también digamos que esa es una de las ventajas del API Gateway, lo haremos a través de una API Gateway, porque el API Gateway pues se encarga de todo ese control de tráfico. Podemos nosotros, como vimos ahí, decirle que no vaya a una API REST, sino que vaya a un web service, que no necesariamente está dentro de nuestra red aquí en Amazon, sino que puede estar expuesto. Ahí debemos tener como en cuenta esas restricciones de seguridad, de permisos, de qué recursos vamos a usar, pero sí, es posible integrarnos a funciones externas, a otras funciones, a otros servicios de Amazon también, directamente desde una API Gateway, que es como el punto central. Muchas gracias. Déjame pongo la siguiente.
Si despliegas de nuevo el gateway, cambia la URL y hay que cambiarla de nuevo en el JS que se cargó. Ok, sí, digamos que si la generas en el mismo stage, en el mismo stage que vemos acá, no, él deja la misma. Pero si tú generas otro, acá le damos generar, desplegar nuevamente, ay, perdón, y generamos uno totalmente diferente, no sé, que ahora vaya a Digo ser tu pantalla. producción, ay, perdona. Sí, la Ah, había ok, quitado para vale, poder responderlas, pero ahí está, perdón. muchas gracias, Grecia. Sí, digamos que en este caso podemos generar un ambiente de producción, si le damos desplegar, él nos genera una URL totalmente diferente y tendríamos que actualizar nuestro archivo JSON o el endpoint, sí, donde tengamos este endpoint debemos actualizarlo. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Todavía nos quedan unos minutos. Mientras te hago una pregunta yo, ¿cuáles son Uh algunos de -huh. los principales casos de uso de tecnología serverless? Ya mostraste algunos, pero no sé si pudieras compartir de manera general algunos más. Ok, sí, digamos que serverless está pensado también para casos en los que tengamos microservicios, en los que nosotros estamos generando pequeñas porciones de código. En ese caso, podemos optar por serverless. También cuando tenemos procesos que necesitamos hacer muchas eh, transacciones, digamos, secuenciales, como lo veíamos con un step function, cuando necesitemos hacer temas de proceso de información, no sé, algo que luego necesitemos pasar a una base de datos o tomar, por ejemplo, algunas muestras. Digamos que cuando se tiene una carga grande de datos por procesar, también es recomendable el uso de servicios serverless. Eh, y cuando tengamos funciones que van o que se invocan por eventos, por ejemplo, como el tema de las notificaciones. Entonces, en estos casos, sí juega mucho el papel de serverless. AWS tiene también muchos servicios para, por ejemplo, procesamiento de datos a gran escala, que son serverless y que ya pues brindan muchas más opciones que nosotros no tenemos que configurar, sino que ya Amazon nos da la opción de nosotros solamente indicarle cuál es ese origen de datos y ya programar como esa lógica sin preocuparnos por toda la infraestructura que esto pueda tener. Sí, claro, todos los beneficios. Veo que Jair nos dejó otra pregunta, que es ¿qué se necesita para loguear o monitorear las peticiones y obtener info como la IP origen que invoca la API? Ok. Digamos que nosotros podemos a través de un servicio en AWS que se llama CloudWatch hacer ese monitoreo, esa transaccionalidad, o sea, ver cuál es esa traza que va dejando nuestras peticiones. Y una de ellas es, por ejemplo, tomar cuál fue el origen, tomar toda esa carga útil, entonces, como tal el mensaje que nos enviaron, pero también información adicional, como cuál es el origen, desde dónde se envió la petición. Todo esto lo podemos asociar en las landas y cualquier servicio en AWS podemos asociarlo a CloudWatch para tener ese monitoreo a través de los logs. Excelente. Última pregunta antes de terminar. Pregunta Rocío, ¿para practicar con AWS es necesario contratar el servicio o existe alguna manera de practicar en la plataforma con ambientes de estudiantes o test? Sí, digamos que AWS ofrece una capa gratuita de 12 meses, o sea, nos permite registrarnos con nuestro correo y nos da un espacio de 12 meses para que probemos algunas funciones. Digamos que en ese espacio de tiempo tenemos, por ejemplo, no se nos cobra por el uso de algunas instancias, por ejemplo, en este caso los cobros son por cuántas peticiones enviamos, entonces desde que no excedamos como el tope que ellos tienen, no sé, 10.000 peticiones, no se nos va a generar ningún cargo. Entonces podemos crear nuestra cuenta gratuita, hacer nuestras pruebas y pues al final siempre es recomendable pues borrar todos los recursos que tengamos para que luego los 12 meses pues no se nos olvide y dejemos algo prendido que nos pueda generar algún costo. Excelente. Muchísimas gracias, Franci, por esta charla. Muchísimas gracias a todos por unirse. Gracias. No sé si quieras agregar algo más antes de que terminemos. No, agradecerle a Woman Who Code por la sesión, por el trabajo que están haciendo.
de verdad es muy bueno toda esta apertura hacia trabajar en comunidad y bueno, invitarlos, como decía, a que exploremos todas las ventajas que tiene la nube. AWS tiene muy bien documentados sus servicios, entonces podemos entrar, tienen algunos workshops también que son de 10, 20 minutos, que son muy sencillos de seguir, así como la práctica que vimos. Entonces es extender la invitación a eso, a que sigamos practicando y que no nos dé miedo explorar nuevas formas. Excelente, muchas gracias por iniciarnos en este mundo de AWS y serverless para los que apenas estamos aprendiendo. Muchas gracias, Franci.